Hola, mi nombre es Nathan Wittenberg. Yo curso la maestría de calidad en sistemas electrónicos en el segundo trimestre y este es un video sobre el proyecto final de la materia Análisis y Diseño de Experimentos, el cual consiste en proponer, diseñar y conducir un diseño experimental que pueda ser aplicado en mi trabajo. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México como profesor de asignatura en la Coordinación de Ingeniería Electrónica. Actualmente imparto la materia de Ingeniería de Circuitos Eléctricos 2, la cual es la materia introductoria al análisis de circuitos con semiconductores. En ese sentido, el experimento que propongo es la variación de ciertos parámetros en un amplificador de emisor común utilizando un transistor bipolar con el objetivo de integrar ese experimento a una práctica de laboratorio de los alumnos para que puedan apreciar cómo cada componente o parámetro del transistor influye en la amplificación. Concretamente, lo que propongo es el diseño de un experimento factorial 2 a la 4 en el cual se varíe la resistencia de colector, la resistencia de emisor, la resistencia de carga y la beta de un transistor. Dentro de un amplificador con transistores, además de esos 4 factores que influyen en la amplificación, influye también la temperatura. Sin embargo, la temperatura no lo propongo como un factor en el experimento, dado que se va a realizar el experimento en una sesión de laboratorio, el cual está en un ambiente semicontrolado. Se puede asumir que la temperatura al inicio del experimento y al final del experimento se mantiene constante. Asimismo, el dispositivo también es susceptible a calentarse por el hecho de que transita una corriente eléctrica a través de él, pero es una corriente eléctrica muy pequeña por espacios de tiempos muy cortos, por lo cual también se puede despreciar el aumento de temperatura. En mi experiencia impartiendo esta materia, me he dado cuenta que los estudiantes tienden a asumir que los componentes son ideales. Esto quiere decir que sus valores nominales son el valor del componente mismo. Yo creo que el introducir este experimento, una práctica, puede ayudar a que el alumno vea que hay una diferencia en los componentes y vea cómo esta diferencia influye en el desempeño del amplificador. Por ejemplo, beta de un transistor, el cual debido al proceso de fabricación y de dopado del semiconductor es muy variable. Es tan variable que, por ejemplo, el transistor que utilicé, el BC547, tiene una beta en las hojas de datos que va mínimo de 110 a máximo 800. Por otro lado, las resistencias utilizadas en el circuito de polarización también tienen una tolerancia a su valor nominal. Las resistencias comerciales tienen tolerancias que van del 1% al 20%, dependiendo la calidad de la resistencia. Entonces, estos cuatro factores los propongo que se varíen en un 20% de su valor nominal y se mida la amplificación, la cual se desea que sea lo más alta posible. Este experimento lo realicé mediante un simulador, eso se llama TINA, y a continuación me gustaría mostrarles los resultados obtenidos, el análisis y las conclusiones. Lo que están ustedes viendo ahora en pantalla es parte del documento que puse a su disposición en el foro. El circuito propuesto es el siguiente, es un transistor con una red de polarización típica, una fuente de señal que va a tener una amplitud de 20 milivolts pico a una frecuencia de 1 kHz, una alimentación en corriente directa de 9 volts y una resistencia de carga de 1 kilo. Los parámetros que se van a modificar son la resistencia de colector, cuyo valor nominal es de 330 ohms, la resistencia de emisor, que es de 150 ohms. Estas dos resistencias influyen en el punto de operación del transistor, el cual es muy importante ubicar correctamente sobre la línea de carga, dado que uno no quiere que el transistor se vaya a corte o a saturación
dado que eso ocasiona distorsión en la amplificación. Bien, estos capacitores, para los que no estén familiarizados con los circuitos de amplificación con transistor, sirven para separar la corriente alterna de la corriente directa. Con valores nominales se obtuvo esta amplificación. Esta señal de aquí es la señal a amplificar. La otra, la verde, es la señal amplificada. Y aquí tenemos que el cursor A está en 20 milivolts, es lo que estamos alimentando, y el cursor B está en 892 milivolts, que es una amplificación de 44.6. Como mencioné anteriormente, se propone hacer 2 niveles para cada uno de estos factores. Aquí está el valor nominal de cada uno de ellos. Para el valor nominal de beta, tomé el punto medio entre el valor mínimo de beta y el valor máximo de beta especificado por el fabricante. Y eso da 455. Aquí están los niveles bajos de estos 4 factores. Y el nivel alto está aquí mostrado. Después de realizar 16 corridas de este circuito, se obtuvieron estas amplificaciones. Aquí marcadas. Aquí está escrita en una notación estándar. Y posteriormente realicé el análisis en Minitab del experimento. Antes que nada, realicé las gráficas normales y el diagrama de Pareto para poder discriminar los efectos y las interacciones que son significativas de las que no lo son. Aquí vemos que las que son significativas es esta, que es A. A es el valor de la resistencia de colector. B, aquí está también B en el diagrama de Pareto. B, que es la resistencia de emisor. C, que es la resistencia de carga. D, que es beta. Beta, recuerdo, es la amplificación de corriente de un transistor. Y las interacciones AC, que es resistencia de colector con resistencia de carga. Y AB, que es resistencia de colector con resistencia de emisor. Por lo tanto, podemos descartar todas las demás interacciones. De por sí, las interacciones de 3 factores o más se pueden a priori considerar como no estadísticamente significativas. Posteriormente, realicé la ANOVA con los 4 factores por sí solos y las 2 interacciones que identificamos como significativas, y efectivamente todas tienen un valor P menor a 0.05 a alfa. Entonces se confirma que son las estadísticamente significativas. Posteriormente procedí a verificar los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia. Aquí vemos el supuesto de normalidad, la línea normal, y cómo todas los puntos caen, se distribuyen bastante cercanos a esa línea. Por lo tanto, se confirma el supuesto de normalidad. El supuesto de independencia, aquí vemos los residuos con el orden de las observaciones. No se distingue algún patrón, por lo tanto son independientes. Y aquí están los residuos contra los predichos, que también se ven que se distribuyen de manera aleatoria. Por lo tanto, los 3 supuestos se confirman. Posteriormente, grafiqué los efectos para la amplificación, primeramente de los 4 factores por sí solos. Aquí vemos que el más significativo es la resistencia de colector. Vemos que los demás son menos significativos que esto, y aquí vale la pena destacar 2 cosas. Por una parte, vemos aquí beta, esta amplificación de beta, que es la amplificación de corriente del transistor. Vemos que influye muy poco en la amplificación de esta configuración, y eso parecería ser contraintuitivo a que si beta es la amplificación de corriente, ¿por qué no influye más en la amplificación del transistor? Y bueno, por una persona que no está familiarizada con estos conceptos, parecería un contrasentido. Sin embargo, no lo es, dado que el circuito de polarización utilizado es un circuito que su objetivo es reducir la dependencia de beta. Dado que beta varía en un rango tan amplio, uno desea reducir esa dependencia. Entonces aquí vemos que efectivamente se reduce esa dependencia, y eso para los estudiantes yo creo que es muy enriquecedor poderlo ver, que beta no influye tanto. Sí se polariza de una manera correcta, claro está.
Por otra parte vemos esta otra gráfica que también es interesante destacar, que conforme aumenta la resistencia de emisor, disminuye la ganancia. Y la explicación de ello es la siguiente: debido a que el papel de esa resistencia de emisor es precisamente reducir la dependencia de beta, pero a costa de reducir también la amplificación. Por lo tanto, entre mayor sea la resistencia de emisor, menor es la amplificación. Sin embargo, es un buen intercambio, dado que se reduce la dependencia de beta. La resistencia de carga vemos que tiene también un efecto algo considerable, sin embargo no tanto como la resistencia de colector. Bien, ahora analizando las interacciones, vemos que la mayor amplificación se lleva cuando la resistencia de colector está en su nivel alto y la resistencia de emisor está en su nivel bajo. Ahí es la mejor combinación, seguida por la resistencia de colector en su nivel alto y la resistencia de carga en su nivel alto. Esta última interacción pues no es muy significativa, ¿verdad? Queda lejos de estas dos. Entonces la mejor combinación es tener la resistencia de colector en su nivel alto y la resistencia de emisor en su nivel. Las conclusiones a las que llego después de la elaboración de este experimento van más allá de la recomendación de usar tal o cual componente, dado que no hay que perder de vista que este es un experimento con fines educativos. La riqueza del experimento está en el experimento mismo, en ver cómo interactúan las diferentes variables para la amplificación deseada, la cual se desea que sea lo más alto posible. Y aquí hay varios escenarios en los cuales se puede integrar este experimento en una práctica de laboratorio. Por una parte, dado que los resultados conllevan una riqueza para discutir y reflexionar en clases, yo sugiero que este experimento se lleve a cabo en el simulador y no en el circuito en sí. Y esto por varios motivos. Uno de ellos es que se meten otros factores que son muy difíciles de controlar, como por ejemplo la pericia para el armado de circuitos y la pericia para la medición de los circuitos de cada uno de los alumnos de manera independiente. No todos son hábiles, no todos logran los objetivos de las prácticas. Adicionalmente a este factor humano, tenemos la dificultad de que no se puede manipular el valor de beta. De hecho, ni siquiera se puede conocer a ciencia cierta el valor de beta. Por lo tanto, si se llegase a hacer de manera física este experimento, yo propondría eliminar ese factor y hacer un diseño experimental factorial de 2 a la 3. Y se pierde ahí este factor de beta, se pierde un factor que es muy interesante analizar. Por lo tanto, es otro argumento por el cual no hacerlo de manera física. Un tercer argumento en contra de llevar a cabo este experimento de una manera física es que los valores de resistencias obtenidos, tanto el nivel alto como el nivel bajo, no son valores comerciales. Y entonces hay que armar estas nuevas resistencias y eso conlleva otra dificultad adicional. Y yo creo que estas dificultades adicionales no justifican la pérdida de la riqueza de los datos como material de discusión en clase. Otro reto a enfrentar para poder utilizar este experimento en mi trabajo es el análisis del experimento en sí. Los alumnos, que son alumnos de tercer o cuarto semestre, no llevan una materia de análisis de experimentos y no tienen las herramientas ni teóricas ni estadísticas para llevar a cabo el análisis. Se podría reordenar la tabla de resultados, la estándar, de manera creciente en la amplificación, y se puede observar ahí que realmente la resistencia de colector es la que más aporta a una mayor amplificación. Sin embargo, no más allá de eso, es muy difícil ver a simple vista las interacciones que hay y qué es significativo y qué no lo es. Aquí yo propongo dos opciones. Una de ellas es introducir a los alumnos al análisis de experimento de una manera informal, o que el profesor dirija el análisis del experimento en clase, de tal manera que de manera conjunta se puedan observar las diferentes interacciones y llegar a las conclusiones adecuadas. Esto es el experimento que yo propongo, los resultados que obtuve, el análisis que realicé
y las conclusiones a las cuales llegué. Considero que fue muy interesante hacer este trabajo y me da a mí un espacio para reflexionar de cómo introducir lo aprendido en este curso en las materias que imparto. Quiero agradecer la atención a este video, quiero agradecer al profesor por el curso y les deseo a todos suerte en el resto de sus estudios.